Muy buenas noches, doctor Herrera. Gracias por estar en Hora 7. Bienvenido. Buenas noches, señor Calderón. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por su presencia. A ver, usted ha calificado el gabinete, este nuevo gabinete de Aníbal Torres como un gabinete de guerra. Cuéntenos. Completamente. A ver, la coyuntura, como usted describió minutos atrás, estuve escuchando la introducción al programa. Estamos en un momento en el cual el gobierno se encuentra arrinconado. Y se encuentra arrinconado por todo un conjunto de denuncias que se han venido dando a lo largo del tiempo y sobre todo una pérdida de credibilidad muy pronta que tuvo este gobierno. No olvidemos que el tema del inicio del caso Zarratea se da aproximadamente entre el mes de septiembre y octubre. Entonces el gobierno entra en un proceso de desgaste muy pronto, muy inicial, en los primeros meses. Y eso obviamente le ha quitado legitimidad al accionar y al discurso del presidente. Entonces, esto, agravado a todo el conjunto de denuncias que se han presentado, obviamente lo pone ante las cuerdas. ¿Por qué llamamos a este gabinete un gabinete de guerra? Porque ciertamente ante la situación tan al límite en el que se encuentra, porque basta que salga una situación judicial potente para que el gobierno comience a caer, ha creado un gabinete donde lo primordial es la vocería política. O sea, ya el señor Torres, el señor Salas, el señor Chero se ha incorporado nuevamente la exministra Chávez, ahora como ministra de Cultura. Entonces, por ejemplo, ¿no? Su primera intervención como ministra de Cultura no fue para señalar cuál iba a ser la política que iba a implementar en ese ministerio. Lo primero que salió fue a defender políticamente al presidente de la República. Entonces, por un lado tenemos un gabinete contestatario, un gabinete que se enfrenta. En segundo lugar, hay que interpretar las palabras del ministro de Economía, ¿no? El doctor Burneo. Cuando él habla, por ejemplo, y dice de que está interesado en bajar las tasas de interés para los créditos, en el fondo lo que hay es un análisis con respecto de la necesidad de inyectar más liquidez en la economía. Si nosotros entendemos eso junto a lo que el presidente señaló el 28 de julio respecto al otorgamiento de nuevos bonos, lo que estamos viendo es una estrategia clara de inyectar dinero en la economía de manera muy rápida para generar lo que se conoce como un bienestar ficticio, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, siguiendo la teoría de Goebbels en materia de comunicación política, tenemos un gabinete que, como hemos dicho, se vuelve un vocero político, pero no de políticas públicas, sino un vocero político que va a estar basado en la premisa de negar y de achacar todos los males del gobierno a otros, que fue la crisis internacional, la guerra de Rusia, ¿no? La corrupción anterior. O sea, nunca va a ser ninguno de los problemas del actual gobierno culpa de ellos. Entonces, y finalmente, un gobierno un gabinete de guerra basado en tejer alianzas. ¿Alianzas con quién? Con el Congreso de la República, con parte del Congreso de la República, que es esa parte que evita que se logren los votos suficientes para la vacancia. El gobierno entra en una situación en la que va a entregar todo lo que se le pida para poder sostenerse. Entonces, frente a esta situación, en estos momentos, y acá usted señalaba bien las lamentables palabras del ex congresista Barba, la oposición no puede caer pues simplemente en continuar en una letanía de decir que el gobierno es malo, que el gobierno es comunista, que el presidente habla mal. O sea, esas son las cosas importantes. Lo importante, lo que le interesa a la gente, son los resultados del día a día de la gestión. El bolsillo, como nunca estamos volviendo a ver después de muchos años, el crecimiento de la pobreza, ¿no? Y de la extrema pobreza, mendigos en las calles, esas cosas son las que tenemos que solucionar. Entonces, la oposición ya es el momento que deje solamente de manifestar sus quejas, sino que presente, y que lo presente formalmente, un gabinete paralelo, un gabinete... Doctor Herrera, antes de ingresar al tema de la oposición en sí, este gabinete, yo diría que es un gabinete que tiene dos vertientes en función de la teoría que usted está esbozando, ¿no?
Una, como muy bien ha señalado, la sobrevivencia, pero otro también el componente demagógico populista. Eso quiere decir, no querría decir más bien que en lugar de tratar de acercarse al Congreso como tal, sí por supuesto a los congresistas que maneja, va a buscar enfrentar y confrontar a la población a través de medidas populistas que podrían desarrollarse en los siguientes días? Justamente lo que decía, o sea, inyectar dinero a la economía a través del otorgamiento de bonos, ¿no? El tema de, por ejemplo, reducir el costo de los créditos, que podría sonar bien, pero que va de la mano con el tema del comportamiento de la moneda en los mercados internacionales, tienen como fin justamente eso, lograr, ¿no? Crear un espejo, una liquidez, ¿no? Aparente de bonanza, pero que a la larga está sostenida en el aire, porque ya sabemos que a la larga lo que va a pasar es que quienes van a sufrir son los exportadores y sobre todo, si no hay pues confianza en los actores económicos, no se crean puestos de trabajo y los que finalmente van a terminar cargando el peso en su espalda de estos esfuerzos o de baneos económicos va a ser la clase media que se va a ir desintegrando y va a ir creciendo la pobreza. Entonces, esos son discursos netamente populistas que justamente hay que enfrentar, pero de manera técnica. Por eso la necesidad que ya desde la otra vereda salgan, ¿no? Comiencen a trabajarse propuestas serias para que la ciudadanía los vea. O sea, hoy día, y es la comprensión que tengo yo del fenómeno que estamos viviendo, la ciudadanía está cansada, la ciudadanía está molesta, la ciudadanía está preocupada por su economía. No hay un gran debate con respecto al tema del tema político propiamente dicho. La gente lo que quiere es mejorar su condición, que los cambios que esperaban a nivel social, a nivel económico, se den. Pero en este debate estéril, en esta lucha estéril en la que estamos en este momento, donde nadie presenta una propuesta clara, entonces obviamente quien sale perjudicado es el ciudadano. Doctor Herrera, por defecto lo estoy escuchando con un retraso es bastante difícil porque lo escucho con un retraso de 6 a 8 segundos, pero por eso me demoro en preguntarle. Ahora, esta posibilidad que debiera elaborar la oposición en su conjunto, y que es lo que usted denomina un gabinete de paralelo de propuestas, ¿cómo podría articularse cuando la oposición en sí está tan dividida y más que por razones políticas, por intereses muy particulares o intereses muy sesgados, como hemos visto, por ejemplo, en la última elección de la mesa directiva del Congreso de la República? Es que justamente ahí viene el gran esfuerzo de la oposición en buscar esos consensos si es que realmente quieren presentarle una propuesta seria de cambio a la ciudadanía. Mientras que mantenga esa situación de fraccionamiento, no van a poder revertir la situación actual en un debate franco, claro y abierto contra el gobierno, ¿no? Porque como digo, entendemos que la ciudadanía, todos, y así lo dicen las encuestas, ven que los resultados de la gestión del gobierno del señor Castillo son negativos, no son positivos. Pero, ¿qué hay al frente? No sale una propuesta clara que diga, mira, en materia de economía tenemos que actuar de esta manera, en materia de turismo tenemos que actuar de esta manera, en materia de producción tenemos que actuar de esta manera. Y ese es el gran esfuerzo y la gran deuda que tiene la oposición en este momento con el país. En ese sentido, doctor Herrera, por ejemplo, ¿cómo congeniar el mensaje, por ejemplo, de Renovación Popular, que se está viendo que es una fuerza importante según las últimas encuestas, por ejemplo, para las elecciones municipales, cuando tenemos un tipo como el almirante, y disculpe un tipo que lo diga así, como el almirante Montoya, que lo único que tiene en su cheque, vacancia, vacancia, vacancia? O con Avanza País, donde tenemos a la señora Chirinos, que lo único que sabe es vacancia, 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 vacancia. Y yo coincido con usted. Yo creo que el Congreso no está dando la talla, no está dando las respuestas necesarias, pero el país va también teniendo una posición propia. Meses atrás era vacancia, que se cierre el Congreso. Hoy día ha surgido con fuerza una tercera alternativa, que es que se vayan todos.
Entonces, ¿cómo congeniamos todo eso con el manejo futuro de la política del país? Es que justamente la ausencia de liderazgos fuertes y claros de los partidos, y sobre todo con visión de país, es lo que nos lleva a la situación que usted ha señalado. Ahora, el señor Montoya, la señora Chirinos, todos ellos pueden tener diferentes opiniones en cuanto a la forma de hacer las cosas, pero lo que hay que tener claro es que ellos lo que deben de tener como punto en común es nuevamente la situación del ciudadano a nivel del plano económico y social. El día a día es lo que está matando hoy día a la sociedad peruana. Y si en esos temas no somos capaces o no es capaz la oposición de ponerse de acuerdo, entonces no se va a poder poner de acuerdo en nada. Y ahí se genera esa ola que hoy día está creciendo, que es el tema de que se vayan todos, porque el Congreso deviene pues realmente completamente ineficiente e inservible para solucionar los reales problemas de la sociedad peruana, que es el tema económico-social. Entonces, la necesidad histórica debe llevar en estos momentos a los líderes de renovación, de avanza, de fujimorismo, de quienes realmente se consideran oposición, en que ya tienen que de una vez por todas unirse en un solo frente para mostrarle a la ciudadanía y proponerle a la ciudadanía una propuesta de gobierno. Y sobre todo una propuesta de gobierno basada en ejes de política pública, que confronten con las políticas públicas que está proponiendo el gobierno actual, ¿no? Porque entonces, ¿cómo podemos contraponer y cómo podemos contrapesar la falta de resultados del gobierno de Señor Castillo si al frente no hay ninguna otra propuesta? Por ejemplo, hoy día salió el ministro de Defensa a declarar, ya señalado que una de las intenciones de su sector es cerrar la agencia de compras de las Fuerzas Armadas, que al entender de muchos fue uno, quizás el logro más importante del gobierno del presidente Humala, por cuanto llegaba al tema de lo que era la estandarización y obtener beneficios por las compras a gran escala a nivel de lo que era el sector defensa. Y sobre todo establecía controles y transparencia en las compras públicas en ese sector. Hoy día, que está en discusión, ¿no?, justamente la transparencia del gobierno por los ilícitos penales por los cuales se le está investigando por la presunta comisión de delitos, muchos de ellos relacionados a las compras públicas, sale el ministro de Defensa a decir que quiere eliminar justamente la única entidad en el sector que plantea ese tipo de controles y de transparencia. ¿Qué ha salido a decir la oposición frente a ello? ¿Dónde está la propuesta que tiene la oposición para transparentar y asegurar la compra pública, que es el lugar donde se genera la corrupción? Entonces, ¿dónde está la propuesta de la oposición que dice que el gobierno del presidente Castillo está mal, no tiene resultados, y así lo vamos viendo, por ejemplo, en el sector salud, en el sector turismo, en el sector trabajo? Ya es el momento de que dejemos de estar solamente la oposición deje de ser solamente una oposición que grita, una oposición que solamente que adjetiviza. Al contrario, ya tiene que ser una oposición que haga propuestas de cambio y propuestas de buen gobierno, porque si no, tampoco se va a poder llegar a revertir de manera real la situación que estamos pasando por la carencia de gestión en el gobierno del presidente. Y no podría, doctor Herrera, ante el fracaso del Ejecutivo para establecer los puentes necesarios con el Congreso, el fracaso del Congreso para articular por las políticas que usted plantea y que los ciudadanos de a pie reclamamos, asumir ese rol de alguna manera el acuerdo nacional, porque allí están integradas las fuerzas políticas, están integrados los diferentes sectores de la vida nacional, como las centrales sindicales, las federaciones. ¿No podría asumirse ese rol y convertirse un tanto en la conciencia crítica de ambos poderes y desde allí intentar articular más bien el manejo a través de la opinión pública? Podría ser, el acuerdo nacional tiene ya décadas trabajando visión de país, se ha sacado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Sin embargo, es importante que esta propuesta, o mejor, esta actitud ya de cambio y de fortalecer propuestas de buen gobierno desde la oposición, nazca de los partidos, porque necesita el respaldo político. O sea, aquí lo que se trata es que hoy día ya la oposición
la oposición se una, formalice sus lineamientos de oposición, plantee y proponga un gabinete paralelo que salga a establecer hacer estas propuestas y que, dado que tienen bancadas en el Congreso, comiencen a debatirlas en el Congreso y de una u otra manera comiencen a encaminar la acción del gobierno del presidente Castillo, que si lo dejamos, como usted bien ha señalado, a su libre quehacer, estamos pues altamente expuestos a la realización de una política populista cada día más intensa, con la finalidad de ganarse los apoyos populares, gremiales o los que fuesen, para sostener su gestión, hoy día seriamente cuestionada por todas estas investigaciones relacionadas a la corrupción. Doctor Herrera, gracias por estos conceptos, de verdad muy importantes los que usted ha vertido esta noche. Ojalá que el debate, como yo digo, se inicie acá y siga en casa, porque eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, doctor Herrera Romero. Hasta cualquier momento. Muy buenas noches. Bendiciones. Gracias a ustedes. Saludos a todos sus oyentes.